Familia, entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Timoteo, vamos a continuar. Hoy vamos a terminar recién el capítulo 1, versículos 18 al 20. Vamos a ponernos, te invito a ponerte en pie y vamos a leer desde la pantalla todos. ¿Les parece? Son tres versículos. Ponte en pie. Vamos a leer todos juntos, tratemos de estar todos al mismo tiempo sincronizados. Bueno, dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, siguiente, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Siguiente. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Exacto. Oramos, familia. Padre, gracias por tu palabra y queremos, Señor, que nos puedas hablar esta mañana. Queremos tener un corazón receptivo también a ella. Enséñanos, Señor. Espíritu Santo, enséñanos. Y que nuestro corazón sea un corazón abierto a tu trato, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, familia. Venimos estudiando esta carta ya hace unas semanas y esta carta la escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo es un joven pastor que está a cargo en la iglesia de Éfeso ya, y ha habido problemas en la iglesia de Éfeso. Ha habido circunstancias difíciles para Timoteo en la iglesia de Éfeso. Y eso es importante entenderlo, familia. No hay iglesia sin problemas. A veces creemos y pensamos que la iglesia es un lugar donde no va a haber ningún problema, no va a haber ninguna dificultad. Y si tú revisas todas las iglesias, vas a encontrar que no es así. Cuando lleguemos a estudiar el Apocalipsis, te vas a dar cuenta que Jesús escribe a 7 iglesias y esas 7 iglesias tenían problemas, tenían lo suyo, tenían dificultades. Entonces, a veces la excusa para no congregarnos es que la iglesia es hipócrita o que no encuentro ninguna iglesia, y la verdad es que si tú estás buscando perfección en la iglesia, no la vas a encontrar. Y si encuentras la iglesia perfecta, vas a entrar tú y la vas a hacer imperfecta inmediatamente, ¿no? O voy a entrar yo y va a quedar imperfecta inmediatamente, porque todos somos imperfectos. Sin embargo, hay cosas que en una iglesia no deben faltar, y hay cosas que en la iglesia Pablo ordena a Timoteo específicamente confrontar. ¿Y cuáles eran esas cosas? Que habían personas que se habían levantado para enseñar falsas doctrinas, enseñar falsas enseñanzas, valga la redundancia, respecto principalmente a cómo se usaba la ley en la iglesia. Había muchos que estaban enseñando la ley como un medio de salvación, cuando en realidad la ley no es un medio de salvación. La ley es un medio de darnos a conocer el pecado a nosotros. Por medio de la ley lo conocimos, pero no nos salva. Lo que nos salva es la gracia de Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Entonces Juan dice que la gracia y la verdad vinieron por Cristo. Él nos lleva a toda la verdad, Él nos confronta con nuestra verdad, pero Él nos salva a pesar de nuestro pecado. Entonces Timoteo tenía que ser firme en esto de poder parar esta situación que estaba ocurriendo en la iglesia de Éfeso. Y ahora continúa Pablo dando esas instrucciones firmes, luego de que la semana pasada nos hablara Pablo acerca de la gracia de Dios, de cómo cambió y transformó su vida. Entonces, lo primero que nosotros vimos en los versos que leímos, en el verso 18 principalmente, es que Pablo le da un mandato a Timoteo, le dice: esto te encargo, o esta comisión te confío, esta orden te doy. Y eso es muy importante aquí, familia, en esta carta. Esta carta está llena de instrucciones, y Timoteo tiene que oír esas instrucciones, y Timoteo tiene que seguir esas instrucciones para que la iglesia funcione bien. La carta a Timoteo es una carta que nosotros dijimos que nos habla de cómo Dios desea que la iglesia sea.
Entonces, para que funcione como Dios quiere que funcione, tenemos que seguir las instrucciones que Dios nos ha dejado. Nadie puede llevar la iglesia a su manera o conforme a Él quiera, ¿no? No debe ser así. Debemos nosotros entender que Dios es quien pone las instrucciones para que la iglesia sea el lugar que Él quiere que sea, porque la iglesia es de Él. La iglesia no es del pastor, la iglesia no es de una corporación, la iglesia es de Jesús. Él la compró con su propia sangre, y como es de Jesús, entonces es Jesús quien pone las reglas de cómo se hacen las cosas en la iglesia. Entonces nadie puede como irse con la suya y decir, no, yo quiero que la iglesia sea de esta manera, yo quiero que la iglesia sea de esta otra manera. No es así. Nosotros debemos de entender que la iglesia es de Cristo y Cristo es quien pone las instrucciones, ¿no? Y Pablo lo que está dando aquí son instrucciones que Timoteo tiene que cumplir. Y le dice, esta comisión te confío. Y esa palabra comisión es un término militar. Un término militar, un término de decir, ¿sabes qué? Tú tienes que seguir esta instrucción. Tú eres un soldado, ¿no? Entonces, importante lo que nos dice el apóstol Pablo aquí, que hay una instrucción, pero también hay amor, ¿no? Detrás. Porque dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Es decir, hay una orden, hay una instrucción clara, pero hay una relación de amor entre Pablo y Timoteo. No es que simplemente te voy a dar una instrucción porque yo soy un apóstol, porque yo soy el pastor, y te voy a dar una instrucción. Hay una relación padre-hijo espiritual entre Pablo y Timoteo. Hay una relación de respeto entre ambos. Hay una relación de amor entre ellos. Esto no es simplemente una instrucción a secas, es una instrucción que también está involucrado el amor detrás de Pablo y de Timoteo. Hay una relación amorosa. Y esa relación amorosa es importante para entender la relación pastor-oveja, o la relación Cristo-oveja, o la relación hermanos y entre nosotros. Necesitamos entender que debe haber amor de Dios en nosotros. Debe haber amor entre nosotros. Si no hay amor entre nosotros, toda relación y toda instrucción nos va a parecer abusiva. Y yo sé que hay muchas congregaciones que han abusado de la instrucción, del decir cosas, del instruir, pero no debemos nosotros mirar esos malos ejemplos para pensar de que aquí entonces está todo tirado y no vamos a dar instrucciones. Hay instrucciones. De hecho, vamos a ver instrucciones para hombres, vamos a ver instrucciones para mujeres, y yo espero que tengamos un corazón abierto a esas instrucciones que Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros. Pero aquí hay una instrucción en amor a Timoteo, considerando algo importante. ¿Cuál es esa instrucción? ¿Cuál es la primera instrucción? La primera instrucción es que pelee la buena batalla. ¿Ya? Ahora, me llama la atención que haya tal confianza de Pablo en Timoteo, en que va a guardar estas instrucciones. Mi pregunta para nosotros es, ¿qué tan confiable somos para que alguien nos confíe algo? Si tú lees Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 21, tú vas a leer allí por qué Pablo tenía tal confianza en Timoteo. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, 19 al 21. Esto hablando de Timoteo. Dice lo siguiente: pero espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de la condición de ustedes. Pues, subraya, a nadie más tengo del mismo sentir y que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Porque todos, qué triste, buscan sus propios intereses, aún en el ministerio. No los de Cristo Jesús. Pero, dice el verso 22, ustedes conocen los probados méritos de Timoteo, que sirvió conmigo en la propagación del Evangelio como un hijo sirve a su padre. Entonces, Timoteo es confiable. Es un hijo en quien el padre puede depositar toda la confianza de dejarle el ministerio a él, encargado.
Mi pregunta es, ¿qué tan confiable soy? ¿Puede alguien encargarme una responsabilidad en la iglesia y yo cumplirla? Y yo hacerlo no a mi pinta, sino como me dijeron que lo hiciera. Porque finalmente nosotros queremos hacer las cosas a nuestra pinta, ¿no? No, yo lo quiero hacer a mi modo. Cuando Edgar me dejó como pastor, procuré por mucho tiempo hacerlo, las cosas tal como él lo hacía. Porque no quería cambiar. Porque finalmente es lo que recibí de él. Entonces nosotros tenemos que tener ese corazón, familia, de poder entender que tengo que hacer las cosas como la persona que Dios puso a mi cargo y a mi cuidado, como padre, como un pastor, me las dé y me las instruya. Y con eso yo estoy sirviendo al Señor. Servir al Señor no significa saltarte al hombre que Dios puso sobre ti. Ojo con eso. Servir al Señor significa considerarlo. Y considerarlo lo suficiente como para someterte en amor a Él y seguir la instrucción que Él te da. Y nosotros no tenemos ninguna intención de edificar la iglesia a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y eso es súper importante. Es muy importante. Entonces la primera pregunta de esta mañana es, ¿qué tan confiable eres? Yo, ¿qué tan confiable soy? Para que me encarguen algo tan importante como lo que Pablo le está encargando a Timoteo aquí. ¿Y cuál es lo que le está encargando? ¿No? Es que pelee la buena batalla. Y aquí nos centramos en el centro del mensaje hoy. Es que cuando nosotros venimos a Jesús, nosotros estábamos en realidad jugando antes de venir a Jesús. O sea, antes de venir a Jesús nosotros estábamos en el campo de juego, en un campo de juego, en un parque, pasándolo bien, haciendo lo que nos parecía hacer. Pero esa vida nos estaba llevando a perdición. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros pasamos y nos trasladamos a un campo de batalla. No pasamos a reírnos y a estar en una posición y a estar en un lugar que vamos a estar entreteniéndonos, ¿no? Aunque lo pasamos bien en algunos momentos, ¿verdad? Lo pasamos bien como hermanos en Cristo. Pero nosotros hemos sido trasladados, dice, desde las tinieblas a la luz, dice Efesios. Que hemos sido trasladados, hemos pasado a ser hijos de Satanás y a hacer su propia voluntad, ahora a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo, a ser parte de algo distinto, a ser parte de algo diferente. Y aquí Pablo lo que dice a Timoteo es que ahora hemos pasado de estar en un campo de juego, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, al campo de batalla. Y esto es súper importante que nosotros lo entendamos. Ser un cristiano es estar en un campo de batalla. El enemigo se levanta y se ha levantado contra nosotros y se va a levantar contra tu vida. El enemigo no quiere que te prepares, el enemigo no quiere que estudies la Biblia, el enemigo no quiere que ores, el enemigo no quiere que te congregues y el enemigo va a poner en tu camino otras batallas que pelear que no te van a traer ningún tipo de fin. Y es importante que escojas bien qué batallas vas a pelear. Hay batallas que no vale la pena pelear, ¿no? ¿Cuántas generaciones pelearon por el sueño americano, por ejemplo? ¿Cuántos padres criaron a sus hijos peleando por el sueño americano? ¿Cuál era el sueño americano? El matrimonio feliz, con la casa propia, con el auto, con el trabajo estable, con la jubilación estable, todo estable. Y finalmente, necio, dice Jesús, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que queda de quién va a ser. Y no digo que no nos preocupemos de esas cosas, pero peleemos la buena batalla. No peleemos batallas que no van a traer ningún rédito en lo eterno. Hay batallas que nosotros peleamos del horizonte hacia abajo, y esas batallas que peleamos del horizonte hacia abajo y para las cosas del horizonte hacia abajo, solo van a quedar del horizonte hacia abajo. Esas no van a pasar hacia arriba. Todo lo que ganemos en esas batallas que peleamos del horizonte hacia abajo y para las cosas del horizonte hacia abajo se van a quedar del horizonte hacia abajo. Pero las batallas que peleamos espiritualmente,
todas esas batallas, los trofeos van a estar del horizonte hacia arriba. Y finalmente eso es lo que va a permanecer. Esto que tú ves hoy se va a quemar completamente, se va a destruir completamente. Todo va a quedar atrás. Nada te vas a poder llevar. Por eso es que estamos en una batalla y nosotros somos soldados en esta batalla. Soldados de Jesús. ¿Se acuerdan cuando cantábamos cuando chiquititos? Somos soldaditos, siervos del Señor, ¿no? Y era entretenido como cantar eso porque es como que uno hacía la acción de los soldados y todo. Y hemos crecido y ahora entendemos lo que es ser un soldado. Un soldado es alguien que recibe la instrucción de su general y hace lo que su general le dice, ni más ni menos. Es alguien que no tiene el derecho, no tiene ningún derecho. El único derecho que tiene es a obedecer. Y nosotros como cristianos tenemos el derecho solamente de obedecer. Eso es súper importante. Obedecer. Somos soldados y necesitamos obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo es para estudiarla, la palabra de Dios no es solo para leerla, la palabra de Dios es para obedecerla. Un buen soldado obedece al Señor. Ahora, esta parte de que Timoteo pelee la buena batalla, parte de esa pelea era no salir corriendo del lugar donde estaba. Parte de esa batalla era no salir de la iglesia que tenía problemas. Parte de esa batalla y de pelear la buena batalla era no abandonar el barco. Era enfrentarlo. Era decirle a los falsos maestros, ¿sabes qué? Reprenderlos. Y decirles, ustedes están enseñando mal. Y reprenderlos. Y hacerlo con firmeza. Esa era parte de la buena batalla. La buena batalla también es enfrentar y confrontar lo que tengo que confrontar. Si nosotros vemos que un hermano está cayendo en pecado y está yendo por el acantilado, ¿qué podemos hacer nosotros? Es ir antes que caiga y señalárselo. Tú vas a caer. Si sigues de esta forma, si sigues de esta manera, tú vas a caer. Es lo que nos corresponde hacer. No queremos que los soldados caigan, se enreden, ¿no? ¿Y qué hace un soldado? ¿Cómo es un buen soldado? ¿Cómo puedo pelear la buena batalla? ¿Qué necesito para hacerla? Primero, no tengo que mirar atrás. Eso es lo primero. Como soldado siempre tengo que mirar hacia adelante. ¿Qué dice Lucas 9:62? Ahí, Lucas 9:62, por favor. Tengo Lucas 9:62. Dice, vamos a leer desde el 57 al 62, ¿ok? Lucas 9 desde el 57 hasta el 62. Recuerda el punto, un soldado deja todo y no mira atrás. Dice, mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, le dijo Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo, ven tras mí, pero él le contestó, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre. Deja que los muertos se entierren a sus muertos, le respondió Jesús. Pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. También otro dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es decir, si somos soldados y estamos en el ejército de Cristo, necesitamos dejar todo atrás. Todo. Todo aquello que esté impidiéndonos seguir a Jesús. Debo de tomar decisiones en mi vida y dejar todo lo que me impide seguir a Jesús.
sea lo que sea y sea quien sea. Y al primero que tengo que dejar, ¿saben a quién es? A mí mismo. A mí mismo. Porque Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Es decir, ¿la cruz qué significa? Muerte. Muera y luego sígame. No es compatible vivir para mí y para Dios al mismo tiempo. No es compatible agradarme a mí y agradar a Dios al mismo tiempo. Si yo me agrado a mí, no voy a agradar a Dios. Si agrado a Dios, mi interés mayor va a ser agradarlo a Él, aunque no sea agradable para mí. Entonces el soldado, familia, no mira atrás. Segunda cualidad de un soldado, no se enreda en las cosas de este mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice lo siguiente: el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria. No es que no se preocupe de la vida diaria, ¿ok? Pero dice no se enreda. Esa palabra es importante. Es decir, no se deja atrapar por ellas. ¿Es necesario que trabajes? Sí. Es necesario que, por tu familia, ¿no? Es necesario que hagas cosas, que estudies, que vayas al colegio, sí. Pero no te enredes en esos negocios. Dice, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. O sea, es decir, como soldado no debo de enredarme en las cosas de este mundo. No debo dejar que la murra, ¿no? que es este mundo, me atrape y me deje ahí. No debo de enredarme en las cosas de este mundo. Simplemente debo de dejarlas de lado para agradar al que me tomó por soldado. ¿Y quién me tomó por soldado? El Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuáles son las armas para pelear la buena batalla? ¿Qué armas tengo para pelear la buena batalla? Está en el verso 19. Dice, guardando, ¿qué cosa? La fe. Esa es la primera arma. Guardar la fe. Ahora, tengo que tener cuidado hoy día cuando hablo de la fe. Porque hoy día mucha gente dice, yo tengo fe. La pregunta es, ¿en quién? El tema no es, tengo fe. El punto es, ¿en quién tienes fe? Porque hay gente que tiene fe en sí misma. Hay gente que tiene fe en una piedra. Los pueblos antiguos y paganos tenían fe en el dios del sol, en la luna, en un árbol. El tema es en quién. Obviamente, cuando está hablando aquí de que nosotros debemos de guardar la fe, está hablando de la fe en Jesús, en su palabra, en su obra, en lo que Él es, en lo que Él hizo en nuestra vida, específicamente en Jesús. Es la fe en Jesús y su palabra la que nos van a permitir hacerle frente a los ataques del enemigo en esta buena batalla que nosotros estamos peleando, que nosotros seguimos peleando, en la cual nosotros estamos en este momento como cristianos. Es una batalla, y es una batalla fuerte. El enemigo nos quiere derrotar. Todos los días el enemigo nos quiere derrotar. El enemigo va a presentarte a ti muchas veces no como la caricatura de Tom y Jerry, ¿no? Del perrito con los cuernos y con la horqueta. El enemigo se va a presentar muchas veces como ángel de luz, con cosas aparentemente buenas, con cosas aparentemente inocentes, pero que van a desviar completamente la atención tuya de Jesús. Entonces, esta es una batalla que yo debo guardar
en la cual debo guardar la fe si quiero guardar mi corazón, si quiero pelear la buena batalla. Debo guardar la fe. Dice Efesios 6:16 que debo tomar sobre todo, el escudo de la fe. Porque el escudo de la fe es lo que dice que va a apagar los dardos del enemigo. Va a apagar esos dardos de fuego del maligno que me va a atacar, que va a querer derrotarme. Es la fe en la palabra de Dios y en Jesús lo que me va a fortalecer y me va a permitir estar firme. No son mis emociones, no es lo que siento. Nosotros no tenemos que andar por emociones, andamos por fe, no por vista ni por emociones. Debo de creer la palabra de Dios. Tu vida debe estar afirmada en las promesas de Dios y creerlas. Cuando tú crees la palabra de Dios, es porque estás madurando en la fe. Porque ya la crees, ya confías en ella. Eso es crecer en fe. Creer lo que Dios te ha dicho. Tú puedes recitar la Biblia completa, pero si no la crees, nunca vas a tener el escudo de la fe tomado en tu mano. Hay gente que enseña, usted tiene que decretar, aún la palabra de Dios, usted tiene que declarar. No, la tengo que creer. Eso es lo que activa la fe. Lo que activa la fe es que yo crea en la palabra, es que yo la viva. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la Escritura. ¿Por qué? Porque si yo no tengo fe en la palabra de Dios, estoy diciendo Dios no cumple sus promesas, Dios es mentiroso. Y Dios no es mentiroso. No hay nada que le desagrade más a Dios, es que nosotros no pongamos nuestra fe en Él. Por eso que pongamos nuestra fe en Él le agrada tanto. Porque al poner nuestra fe en Él, estoy diciendo Dios es real y Dios cumple. Y Dios es poderoso para cumplir lo que Él está diciendo. Y a la vez, al poner mi fe en Él, estoy reconociendo mi debilidad. Estoy reconociendo que yo no tengo la fortaleza y que necesito a Jesús para eso. ¿No? Entonces, el guardar la fe es lo que va a mantenerme fuerte en esta buena batalla. Timoteo debía mantenerse en Cristo, debía mantenerse en la fe, debía mantenerse en la sana doctrina, debía mantenerse creyendo las promesas de Dios. Lo segundo, la segunda arma, dice, teniendo una buena conciencia. ¿Qué significa esto? Manteniendo un buen testimonio. Manteniendo un buen testimonio con los de afuera. ¿Cómo está tu testimonio hoy? Y acá muchas veces la excusa es, bueno, nadie es perfecto. Sí, lo sabemos que nadie es perfecto. Pero la gente necesita ver algo en nosotros. Tal vez la razón por la cual en Chile la gente está como está es porque no ha visto nada en nosotros. Siempre culpamos, cuando salimos del país, bueno, conversamos con Sofi, ¿no? Le pasó lo mismo que a mí me pasó cuando fui por primera vez a Perú. Es como que la gente en Perú está muy abierta a Jesús, sensible. Pero cuando uno llega de regreso a Chile se da cuenta que nosotros somos miserables en realidad. Orgullosos, sumamente orgullosos. Curiosamente nos ha ido bien económicamente, como país. Pero ahora vamos abajo. A ver si al fin nos ponemos humildes, ¿no? Pero el punto es, ¿cómo está mi testimonio? A lo mejor es por mi testimonio, es porque nosotros como iglesia no hemos vivido a Jesús, es que la gente no ha querido venir a Él. A lo mejor la gente dice, yo no quiero ser como Él, o ella. ¿Cuál es la diferencia? Tal vez. Familia, debemos mantener una buena conciencia, un testimonio conforme a Cristo, siendo ejemplo. Nuestro ejemplo, nuestra forma de vivir va a ser un arma fuerte en esta batalla, en esta buena batalla. Nos va a permitir que la gente pueda ver a Jesús
y mientras tenga una buena conciencia, mientras esté enfocado en Jesús, mientras pueda mantener una forma de vida que agrade a Jesús, entonces voy a estar peleando esta buena batalla con buenas herramientas, con buenas armas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si por alguna razón no tomo estas armas? ¿Qué le pasa a un cristiano si un día decide rechazar estas armas? ¿Sabe lo que pasa? Pablo nos dice lo que pasa en la segunda parte del verso 19. Que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Si yo no tomo estas dos herramientas, si yo no tomo la fe, si yo no tengo una buena conciencia, no mantengo una buena conciencia, entonces estoy rechazando lo que Jesús quiere hacer en mi vida. ¿Y qué me va a causar el rechazarlo? Que voy a naufragar. Que voy a naufragar. Este pasaje es un pasaje de los más importantes en la Biblia que nos menciona que la salvación es incondicional desde el punto de vista del dador. ¿Sí? Desde el punto de vista del dador, la salvación es incondicional y es para siempre. Pero es condicional desde el punto de vista del receptor. Tú lo puedes rechazar. Nosotros lo podemos rechazar. Aún empezando bien, aún habiéndola recibido en un primer momento, pero yo puedo naufragar, yo puedo rechazar. Y estas dos personas que aparecen aquí, dice, entre ellos, verso 20, están Himeneo y Alejandro. Justamente les pasó lo que Pablo está mencionando aquí. Un día tuvieron fe en Jesús, un día caminaron bien, un día tuvieron una buena conciencia, caminaron en un buen testimonio, pero hubo una situación en sus vidas en algún momento en que ellos desecharon la fe. Y si yo me caigo de Cristo y yo desecho a Cristo, ¿quién me puede salvar? Si yo voluntariamente desecho a Jesús, no hay nadie más que me defienda. Quedo sin abogado. Quedo sin mediador. Quedo sin salvador. Y quedo naufragado. Naufragado completamente en el mar. Ahora, llama la atención que Pablo nombre a estas dos personas. ¿Te imaginas? Les da los nombres. Él no dice dos personas naufragaron. Él dice Himeneo, tal cual, y Alejandro. Nombre. Malos ejemplos. ¿Qué tal si pasara eso hoy? Pensaba eso. Tal persona y tal persona de la iglesia están siendo un mal ejemplo. ¡Wow! Pero Pablo lo hace. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia no es cualquier lugar. Debes entenderlo. La iglesia sí es un lugar para pecadores salvos por la gracia. Pero la iglesia es para personas que queremos y creemos por la fe en Jesús. Y que recibimos a Jesús y lo único que queremos es seguir manteniéndonos en Jesús. Entonces tenemos en el verso 20 un ejemplo claro de lo que es un naufragio espiritual. Un ejemplo claro de lo que podría pasar si tú y yo abandonamos a Jesús. Lo que podría pasar si tú y yo
dejamos de vivir una vida conforme a Cristo y conforme a su ejemplo. Y comenzamos a menospreciar nuestros tiempos con el Señor. Es súper importante esto. Entonces, estas dos personas, Himeneo y Alejandro, son un perfecto ejemplo de que necesitamos pelear esta batalla y necesitamos estar atentos cada momento de nuestra vida. El que esté firme, mire que no caiga. Debemos estar súper atentos porque es una batalla y debemos estar atentos, debemos estar alerta siempre. ¿Cómo está un soldado en la batalla? ¿Está relajado? No, ¿verdad? ¿Cómo están en este momento el ejército israelí en la Franja de Gaza? ¿Usted cree que están jugando al ludo? ¿Cómo está un ejército cuando está en guerra? Atento. Atento a la orden, siguiendo la instrucción de su general, con el arma en mano, listo para pelear. Esa es la actitud que nosotros debemos tener, familia. Y esa es la actitud que Pablo le pide a Timoteo. Que esté atento, que no abandone la fe, que tenga un buen testimonio, que siga adelante, que confronte lo que tiene que confrontar, que con la fe y el escudo de la fe en mano siga adelante, sobre todo considerando que hubieron profecías dadas a él, dice el verso 18, ¿no? Que él iba a ser un hombre que iba a enfrentar dificultades, pero que el Señor iba a estar con él. Y eso es lo que hace el don de profecía según 1 Corintios 14:3. El don de profecía según 1 Corintios 14:3 no es predictivo. La predicción es algo que está en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no vemos que la profecía sea necesariamente predicción. La profecía, dice 1 Corintios 14:3, es para exhortación. Leamos 1 Corintios 14:3. Que es importante que este paréntesis sea importante. Tenemos una mala percepción de profecía. Sobre todo cuando hay acontecimientos mundiales. ¿Se han dado cuenta que cuando hay acontecimientos mundiales, así como de guerra o algo, se levantan millones de profetas diciendo cosas? ¿Por qué no las dijeron antes? No, pero ellos quieren infundir temor. Mire lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres, ¿ok? ¿Para qué? Para tres cosas. Para edificación, para exhortación. ¿Qué es lo que es la exhortación? Animar. Y para consolación, es decir, para que las personas sean animadas, consoladas por el Señor. Si hay alguna tristeza, alguna pena, ellas puedan ser animadas y fortalecidas. Ninguna de las tres nos habla de predicción. ¿Se da cuenta? Ninguna de las tres está relacionado con predicciones de cosas que van a ocurrir. Las tres están relacionadas con personas, las tres están relacionadas con animar, con consolar. Entonces a Timoteo un día le animaron, lo exhortaron y lo consolaron de que pese a que va a ocurrir un montón de circunstancias en su vida, él va a terminar la carrera. Él va a acabar la carrera y él va a seguir adelante. Entonces, familia, un día estos dos hombres, Himeneo y Alejandro, caminaron con Jesús, pero lo desecharon. ¿Y qué hizo Pablo? Los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué significa eso? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué es entregar a Satanás? Es una disciplina. El apóstol Pablo los entregó a disciplina. Que la vida misma los discipline. A ver si es que en algún momento pueden llegar de vuelta. Y eso es importante, familia. Hay náufragos en la fe que van a volver al camino. Pero desgraciadamente hay otros que no lo van a hacer. Llevo 20 años en el ministerio y he visto más irse y no volver que irse y volver. Es súper difícil volver. Súper, cuando alguien ha conocido el camino. Súper.
Yo he visto personas de mi generación, sirvieron al Señor, caminaron en fe y murieron en accidentes, murieron drogados, completamente lejos del Señor. Completamente lejos del Señor, habiendo caminado un día en Él. Por eso la importancia de poder estar y permanecer en Jesús, en Él, en la fe. Juan 15 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer entonces, hermanos? Pelear la buena batalla. El Señor ya ha hecho su parte. Él murió por ti, Él te dio a Jesús, Él pagó por tus pecados. Tu parte es ahora entrar y pelear. ¿O no? Esa es mi parte. Esa es la parte de Timoteo. Pese a todas las profecías que se le dieron, pero él tenía que hacer su parte. Él tenía que pelear la buena batalla. Por eso, familia, no des tus fuerzas a batallas que no vale la pena pelear. Dale tus fuerzas a la buena batalla, la única batalla que vale la pena pelear, porque va a traer réditos eternos. ¿Y sabes cuál es la única buena batalla a pelear? Es esta, la batalla de la fe en Cristo. Quiero, para terminar, y luego hoy día tenemos Santa Cena, quiero que leamos, por favor, 2 de Timoteo capítulo 4, versos 7 al 8. 2 de Timoteo 4, versos 7 al 8. Mira lo que como Pablo dice, ya esto está al final de los días del apóstol Pablo, y esta debe ser nuestro lema al terminar nuestra vida. Ojalá así sea. Dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Importante, he guardado la fe. ¿Sí? En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. Que ojalá todos nosotros podamos terminar bien esta carrera. Es una carrera, es una batalla, y las batallas hay que pelearlas. Somos soldados de Cristo, y el soldado siempre va de frente, siempre va hacia adelante, y siempre guarda la fe y la buena conciencia. Y el Señor va a hacer toda su parte, Él hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra, y es pelearla, estar dispuesto a pelearla, estar dispuesto a hacer lo que Dios me ha pedido hacer, estar dispuesto a obedecer a nuestro general. Somos soldados bajo el mando de Dios, y necesitamos hacer lo que Dios nos quiere que hagamos. No puedo llamarme cristiano si no hago lo que Dios me dice. Jesús le dijo a sus discípulos, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos entonces. ¿Cuántas veces cantamos, Señor, te amo, te adoro, te bendigo, Señor? Es genial cantar. Pero Jesús dijo, si me aman, ustedes van a guardar mis mandamientos, ustedes van a hacer lo que yo digo. En otra oportunidad Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Realmente necesitamos sacar de nuestro corazón y quitar de nuestra vida muchas cosas para seguir a Jesús. Necesitamos seguir a Jesús. Y necesitas renunciar a ti. Necesitas dejar todo. Tu religión, tu tradición, tu propia vida, y seguir a Jesús. Así es, así funciona. Y tal vez es un mensaje fuerte, porque estas palabras son fuertes, porque nos hablan de una persona que pelea la buena batalla, pero dos personas que la perdieron. Y dos personas que naufragaron. Y quién sabe dónde están. Y naufragaron feo. Nosotros necesitamos entender estas palabras, familia, ¿no? Familia, sigamos adelante en esta batalla.
peleémosla. Ya la victoria es nuestra. Nosotros no luchamos para la victoria porque la victoria es nuestra. Jesús ya pagó. Ya pagó. Nosotros peleamos desde la victoria. O sea, entramos a la cancha sabiendo que vamos a ganar por goleada. Así entramos, porque Jesús está de nuestro lado. Y si Dios es con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Familia, oramos. Padre, gracias por este tiempo.